al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy quiero continuar el tema que inicié el domingo pasado, el cual titulamos Caminando bajo cielos abiertos. Y voy a comenzar hoy esta segunda parte, la cual estoy tomando como referencia Eclesiastés capítulo 2 en el verso 26, que dicen de la siguiente manera: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Padre, bendigo tu palabra en este momento y pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús que sea tu precioso Espíritu Santo ministrando en esta hora y permitiendo que esta palabra pueda llegar con sabor a nuestro paladar, como lo experimentó en una oportunidad Jeremías cuando él dijo: tus palabras fueron halladas y yo las comí, y ellas me fueron por alegría y gozo de mi corazón. Así que permite que esta palabra hoy, Señor, pueda irrumpir en nuestra mente y en nuestros corazones, produciendo todo este agrado en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que dile al que está a tu lado: el tema de hoy se llama Caminar modo honra, o camina modo honra. Yo observo en este verso de Eclesiastés 2:26 que acabamos de leer, cómo Dios premia al hombre cada vez que él decide caminar de una manera que le agrade a él. Y afortunadamente Dios, en la formación de nuestro carácter, nos ha permitido poder honrarlo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Y nos ha permitido al mismo tiempo que aun cuando tenemos un corazón orientado al individualismo, al egoísmo y al egocentrismo, nos ha permitido desarrollar la capacidad para tener también esa disposición de poder reconocer virtudes en otras personas. Por eso es que entonces a veces nos alegramos cuando vemos a una persona que triunfa, que tiene un éxito, a una persona que está marcando una diferencia entre lo inmoral y lo moral, a una persona que esté ejerciendo en alguna oportunidad una posición de autoridad. A ellos hoy hemos aprendido a desarrollar este carácter de poder también darle reconocimiento a esas personas. Y esto me traslada un poco a un escenario que Jesús vivió en una oportunidad con sus discípulos. Se dice que un día Jesús estaba enseñándole algo acerca del dar. Y él le hace unas preguntas, le dice: ¿qué hombre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Y Jesús le añade entonces inmediatamente: si ustedes, siendo malos, saben dar todas estas cosas, cuánto más mi Padre Celestial que está en los cielos. Y yo creo que si Jesús estuviera hoy enseñándonos acerca de la honra, Él nos pudiera estar diciendo en este momento: si ustedes han aprendido a honrar a los hombres,
a reconocerle sus éxitos, a reconocerle sus virtudes, a respetar la posición de mando de autoridad que tenga en un momento determinado. ¿Cuánto más puedo yo ahora hacer que ustedes también puedan generar esta actitud hacia Dios? ¿Y no puede acaso mi Padre también darle honra a ustedes?, nos diría Jesús. Y tal vez Jesús nos trasladaría hasta 1 Samuel 2:30, donde ahora nos dice allí el mismo Dios que Él honra a los que le honran. Y yo creo que Salomón entendió perfectamente esto. Salomón comprendió que era imposible iniciar con éxito un reinado si antes él no abría los cielos por medio de la obediencia, que se traduce en caminar de una manera adecuada delante de Dios, o caminar modo honra para con su Padre, para con Dios. Y por eso es que vemos ahora a Salomón, que antes de iniciar su reinado, Salomón no busca el consejo a lo mejor de sus asesores, no, sino que Salomón se dirige directamente a Dios. Y lo primero que Salomón le dice a Dios es: necesito sabiduría y necesito ciencia para poder presentarme delante de este pueblo, porque este es un pueblo demasiado grande. Y entendió Salomón que él no tenía, que estaba limitado en conocimientos para poder dirigir con efectividad su reinado y conducir al pueblo exitosamente. Y por eso es que entonces Dios, viendo ahora la actitud de este hombre, que no estaba buscando otras herramientas para él gloriarse, sino que buscó el consejo de Dios para saber cómo dirigir al propio pueblo de Dios, Dios le responde a él de esta manera y le dice: por cuanto me has pedido sabiduría y ciencia, y no has pedido para ti riquezas, bienes, glorias, años de vida, ni que te entreguen tus manos a tus enemigos, yo te concedo hoy entonces, aparte de la sabiduría y de la ciencia, te estoy concediendo bienes, riquezas y gloria. Y cuando vamos aquí y leemos ahora Eclesiastés 2:26, nos encontramos que exactamente esto es lo que sigue haciendo Dios y quiere seguir haciendo con las personas que caminemos aquí en la tierra agradándole a Él. Y 3 cosas dice Salomón aquí que Dios es capaz de darnos cuando caminamos agradándole a Él. Lo primero que nos dice es que nos da sabiduría. Lo segundo, que nos da ciencia. Y lo tercero es que nos da gozo. Yo creo que son 3 herramientas fundamentales, amada iglesias, y necesarias para poder caminar victoriosamente bajo cielos abiertos. Primero, porque con la sabiduría, ¿qué hacemos? Con la sabiduría la aplicamos no solamente al conocimiento bíblico, sino a cualquier otro tipo de conocimiento para poder encauzarlo de una manera correcta. Con la ciencia puedo encontrar las respuestas precisas a cualquier interrogante, a cualquier incógnita, a cualquier situación por la que yo mismo pueda estar pasando o en el lugar donde yo pueda estar, y dar entonces esa respuesta adecuada en ese momento. Y con el gozo que puedo encontrar, con el gozo encuentro la fortaleza para que cuando yo esté en medio de los problemas, de las dificultades, de las aflicciones que llegan a afligir mi alma, entonces yo no pueda estar en una inestabilidad emocional, sino yo pueda encauzar mis emociones también de una manera correcta. Salomón entendió perfectamente estas cosas. Por eso, en vez de buscar asesoría en otra persona, con el primero que buscó asesoría fue con Dios. Y yo creo que es lo primero que debemos de hacer nosotros frente a cada situación. Si queremos en verdad caminar agradando a Dios, si queremos caminar modo honra, nuestra primera fuente de información tiene que ser Dios. Nuestra primera puerta que tocamos tiene que ser la puerta de Dios, porque es en Él donde vamos a encontrar toda esta sabiduría necesaria
para eso. Ahora bien, cuando nosotros caminamos bajo cielos abiertos, esto no significa que los problemas han terminado para nosotros. ¿Sabe que cuando yo terminé la serie de la identidad, ese domingo el último mensaje fue el de la identidad en Cristo? Pero el siguiente lunes entonces me consigo con una serie de situaciones. Se quema el aire acondicionado del cuarto, se daña el de la sala, el carro tenía una serie de fallas que no sabía por dónde comenzar a arreglarla. Total que entonces el lunes digo, bueno, debo comenzar por el principio. Voy a arreglar primero el carro para después comenzar a hacer las otras diligencias. Fui ese día al taller, salgo, compro todos los repuestos. Era ya como la 1:30 de la tarde y me acerco a una panadería. Pero mientras voy caminando hacia la panadería, oye, me llena un poquito de rabia. Yo le decía entonces, y ahí comencé a hablar un poco solo. Yo sé que a lo mejor muchas personas me estaban mirando, pero yo trataba de hacer diferencia ahí cantando para que la gente no entendiera que yo estaba hablando solo. Y ahí yo le decía a Dios, oye Señor, si ayer me bajé de un púlpito y estaba enseñando tu palabra, le estaba ayudando a otras personas a fortalecer tu identidad en ti. Oye, creo que es justo que hoy yo me haya tenido que levantar hoy lunes con toda esta serie de situaciones. Y le dije un poco molesto, ¿y ahora sobre qué quieres que escriba? Y la respuesta del Señor fue, caminando bajo cielos abiertos. Yo llegué choqueado a la panadería. Le dije, deme un café bien cargado porque estoy despechado. Y me senté en la mesa. Y ahí todavía comencé a hablar con Dios y le dije, oye, si estos son los síntomas, Señor, de caminar bajo cielos abiertos, entonces no me quiero imaginar lo que es caminar bajo cielos cerrados. Y Dios guardó silencio y yo guardé silencio hasta finales del mes de septiembre, porque no quise escribir sobre el tema. De hecho, preparé 2 prédicas anteriores y fue ahora en final de septiembre cuando entonces decido comenzar a escribir sobre el tema. Y escribiendo sobre el tema, Dios no me mostraba ninguna otra cosa nueva. Dios me mostraba las mismas cosas que ya yo sabía, pero quería recalcarla en mi mente y en mi corazón para que fueran asimiladas verdaderamente. Porque Dios quería mostrarme que efectivamente caminar bajo cielos abiertos no es ser libre de las enfermedades, no es ser libre de la escasez, no es ser libre de los problemas matrimoniales, no es ser libre de las aflicciones. Y aquí es donde a mí me gusta mirar a un Dios, porque nunca Dios nos ha atraído a nosotros con medias verdades. Dios nunca nos ha atraído con falsas expectativas. Y eso lo entendió muy bien Jesús en su ministerio. Por eso Jesús nunca le dio a sus seguidores falsas expectativas. Y es cuando conseguimos un día entonces a Jesús hablando con sus discípulos y le está haciendo referencia ya del final de su vida ministerial. Y les dice, ¿sabe que ustedes van a ser esparcidos? En otras palabras, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Pero le dice luego en el capítulo 16 de Juan, en el verso 33, él le dice estas cosas. Le estoy haciendo todos estos anuncios para que en mí ustedes tengan paz, pero en el mundo tendrán aflicciones. Mas yo he vencido al mundo. ¿Por qué no fue la respuesta de Dios? ¿Por qué lo que Jesús le pudo haber dicho en ese momento a sus discípulos no fue, no se preocupen, yo estoy llevando por ustedes todas las cargas, todo el peso de las aflicciones, para que ustedes no las carguen? Porque Él sabía que si libraba a sus seguidores y nos libraba a nosotros en el presente del efecto de las aflicciones o de enfrentar las aflicciones, no iba a conseguir que se formara dentro de nosotros este carácter cristiano. Y Jesús necesitaba entonces formar hombres y mujeres con un carácter determinado. Porque caminar bajo honra necesitamos tener un carácter formado en Dios. Porque en la medida en que vamos caminando bajo modo honra, vamos encontrando diferentes situaciones. Y es ese carácter que hemos desarrollado en Cristo que nos va a permitir ir deslastrándonos, sacando todas estas cosas, como dice el apóstol Pedro,
quitando de nuestro camino todo lo que impide correr con paciencia la carrera de la fe. Y eso lo conseguimos cuando estamos en modo honra, porque venimos trabajando sobre un carácter espiritual. Entonces, si es así, ¿de qué los estaba librando Dios? Dios se los estaba librando de que ellos no fueran a fallar en su fe. Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, mejor dicho, estas cosas para que su fe se permaneciera inalterable. Por eso le dijo, solamente su trabajo es confiar en mí, porque yo he vencido el mundo. Y si hasta ahora ustedes han visto que la fortaleza que he conseguido del Padre me ha sido suficiente para vencer las cosas de este mundo, la fortaleza que yo le imparto ahora será suficiente para que ustedes puedan vencer también sus aflicciones. Eso es lo que nos estaba diciendo Jesús a ellos en ese momento, y nos lo dice a nosotros en el presente. Y con estas palabras, de alguna manera Jesús estaba poniendo sobre nosotros un peso de gloria extraordinario. Porque recuerde que este es el momento antes de Jesús ir a la cruz. Jesús todavía tenía que enfrentar la cruz, morir, ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar en victoria. Y este peso de gloria, mi amada iglesia, está sobre nuestras vidas, porque aun cuando pasemos por todas las aflicciones y aun cuando en algún momento tengamos que experimentar la muerte, si el Señor no nos ha arrebatado todavía, usted y yo tenemos ahora la esperanza más grande que puede tener alguien que se relacione con Dios, que es vencer la muerte, porque todos tenemos acceso ahora a la resurrección en Cristo Jesús nuestro Señor. Y a mí me gusta encontrar en la Biblia a un hombre que admiro demasiado, como es el apóstol Pablo. Porque Pablo entendió perfectamente estas palabras de Jesús. Entendió que las aflicciones por la cual él podía experimentar y estaba experimentando no iban a menguar su fe. Y todos sabemos de los sufrimientos de Pablo, los hemos leído en la palabra. Enfrentó cárceles, fue apedreado, un día naufragó, fue despreciado, en fin, yo creo que él le desestabilizó los ataques a las tinieblas, porque por donde Satanás lo buscaba, allí salía Pablo de una manera victoriosa. Y ahora mire cómo escribe Pablo en Romanos 8:37. Él nos dice ahora, y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así sí que si tú estás pasando, mi amada hermano, iglesia de Jesús, estás pasando por un problema mayúsculo, simplemente refúgiate en estas palabras de Pablo. Ya Jesús ganó por ti la victoria. La victoria está ganada, y no solamente la victoria de tus problemas, sino el mismo problema de la muerte ya fue resuelto. Yo creo que Jesús, o el mismo Dios, desde el mismo momento en que nos creó, nos hizo con ese propósito de que nosotros pudiéramos caminar bajo cielos abiertos. Cuando uno lee el Génesis en el capítulo 1, en los versos 27 y 28, mira cómo comienza diciéndonos Dios cosas allí. Nos dice primero en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Pero luego dice en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla o dominarla, y dominen sobre los mares, sobre los cielos y sobre la tierra. No dejó espacio donde el Señor no nos diera la autoridad para que ejerciéramos dominio. Es más, cuando uno sigue hurgando un poco sobre esa extensión de la autoridad que Dios nos ha dado, nos dio también autoridad sobre el mismo mundo espiritual. Porque cuando leemos ahora Lucas 10:19, mire lo que nos dice Lucas. Y Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada nos hará daño. Y yo creo, iglesia, que cuando nosotros decidimos caminar modo honra, no habrá infierno, no habrá desierto, no habrá gigante, no habrá tempestades que puedan impedir que la gracia y el favor de Dios desciendan sobre nuestras vidas para recibir de Él su poder y su fortaleza y caminar en este mundo
en una manera victoriosa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía él mantenía esa armonía con Dios. No se habían rebelado. Es más, venían de obedecerle precisamente a las palabras que Dios le había mandado a través de Moisés. Y apenas entraron en el desierto, Dios activa sobre ellos un cuidado tanto de día como de noche. Dice Éxodo 13:21 que el mismo Dios se hacía manifiesto de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. En una columna de nube para que el calor del día, el sol, no pudiera causarle estragos y dañarle su salud. Y de noche para que la helada del desierto o el frío y los insectos no pudieran también dañar su salud. Mire cómo somos capaces de activar, iglesia, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas cuando decidimos caminar modo honra para con Dios. Pero a veces, si no tenemos cuidado, podemos perder todos estos privilegios o podemos limitarlos. Porque si algo puede limitar todos estos privilegios de Dios para con nosotros, es la deshonra. La deshonra es algo que Dios aborrece tremendamente. Por eso Él dijo en 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran. Pero Él dice que Él menosprecia a los que le tienen en poco. Mire cómo hay una consecuencia para las dos cosas. Así como hay una consecuencia para la obediencia y para la desobediencia, lo hay para el que honra a Dios y para el que deshonra también a Dios. Y cuando nosotros insistimos en deshonrar a Dios, podemos ser o eliminados aún en nuestra propia vida. Mire lo que sucedió con los hijos de un hombre llamado Elí, un sacerdote del templo. Cuando estos muchachos comenzaron a ministrar en el templo, empezaron a desagradar a Dios con sus acciones. En cuanto a las ofrendas, comenzaron a prostituirse. Y Elí, en vez de corregir estas cosas, le hizo un llamado muy suave a sus hijos. Y resulta que Dios le había dicho a Elí: yo voy a mantener una descendencia contigo y con la casa de tu padre. Pero cuando Dios vio las acciones que estaban teniendo sus hijos y la falta de corrección de parte del sacerdote Elí, él entonces le dijo a Samuel: dile a Elí que yo echo para atrás mis palabras. No puedo yo avalar lo que un día dije viendo las acciones que ellos están teniendo. Y cuando los filisteos entonces vinieron a pelear en contra del pueblo de Israel, ¿sabes quiénes murieron de primero? Los dos hijos de Elí. Y cuando él recibe luego la noticia de aquel mensajero, como dice que era un hombre mayor, cayó de su silla y se desnucó. Mire cómo hubo una destrucción en esta casa, solo por caminar modo deshonras. Porque es que cuando caminamos modo deshonra podemos perder aún una asignación magna que Dios nos haya dado. Dios un día llamó a un hombre para que fuera rey de Israel llamado Saúl. Y le dijo a Saúl: yo necesito que tú destruyas a la ciudad de Amalek. Porque estas personas de Amalek eran unos verdaderos ladrones, eran unos guerrilleros, eran unos destructores y la tenían aparte cogida con el pueblo de Israel. Porque le hacían demasiado daño y a raíz de esto, entonces Dios le dice a Saúl: necesito que me destruya hombres, mujeres, niños y todo animal que consigas. No tomes nada de esa ciudad. Sale Saúl a pelear contra este ejército, pero se trae preso a Agag, el rey de Amalek, y se trae lo mejor de sus ovejas, porque él quería honrar a Dios con un sacrificio con lo mejor de estas ovejas que se había traído de la ciudad de Amalek. Y cuando Dios vio esta actitud, le dijo a Samuel:
Oye, ¿sabe que me ha pesado haber elegido a Saúl como rey de Israel? Así que quiero que le digas una cosa: su reinado va a ser cortado. Y cuando Samuel llega donde está Saúl, lo primero que escucha es un balido de ovejas y un bramido de vacas. Y le dice: ¿qué es esto que estoy escuchando? Y entonces le dice: no, Samuel, lo que pasa es que yo fui, aparte de que me traje cautivo al rey, traje lo mejor de estos animales para rendírselo a Dios en sacrificio. Y es donde le dice Samuel: ¿y quién te dijo que a Dios le agrada este tipo de sacrificio? Y mucho menos viniendo de una ciudad tan anatema como era Amalek. ¿No crees que Dios se agrada mejor de los actos de obediencia? Porque caminar en obediencia es exactamente caminar modo honra para con Dios. Porque cuando tú caminas en obediencia, tú honras a Dios. Cuando caminas en obediencia, agradas a Dios. Cuando caminas en obediencia, le provocas una sonrisa a Dios. Y esto disgustó tanto a Dios que le dijo: hoy mismo quito el reinado a Saúl y se lo entrego a otro de su prójimo. En este caso, el sucesor sería David. Esto es tremendo, amada iglesia, cuando nos empeñamos en caminar en modo deshonra. Por eso es que Dios toma muy en cuenta esto. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo, iglesia, los tiempos de persecución, los tiempos de hambruna, los tiempos de inmoralidad, yo creo que se están presentando como la mejor oportunidad para nosotros decidir caminar modo honra. Y muchos personajes bíblicos entendieron esto. En los tiempos de dificultad en los que ellos vivieron, pudieron comprender que la manera de superar todos estos tiempos era caminando exactamente modo honra. Porque cuando nosotros caminamos modo honra, activamos también la honra de Dios sobre nuestras vidas. Por lo que Él mismo dijo en ese verso de que Él honra a los que le honran. Y miren lo que sucede cuando nosotros efectivamente activamos la honra de una manera determinada. No solamente somos capaces de recibir las bendiciones de Dios, sino que somos capaces de experimentar las manifestaciones de poder sobrenatural de ese Dios al que nosotros le servimos. Por eso es que vemos un día a un Daniel caminando bajo modo honra y estando cautivo, no quiso exponer su condición de obediencia a Dios. Y aun cuando insistieron en que Daniel pudiera deshonrar a Dios comiendo la comida del rey y bebiendo lo que el rey bebía, él dijo: no me voy a contaminar ni con la comida ni con la bebida del rey, y mucho menos adorar a una imagen. Y esto le costó a Daniel que un día fuera echado en el foso de unos leones. Pero Dios siempre va a premiar la obediencia. Dios siempre premiará a los que caminan en modo honra. Por eso fue que Daniel no sufrió ni siquiera un rasguño de aquellos leones. ¿Y qué sucedió después que salió de allí? No solamente vio la bendición de Dios desde ese punto de vista, desde su cuidado, sino que Dios lo llevó a una posición de poder. Porque tanto como Daniel, como sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, que por fidelidad a Dios permanecieron firmes y siendo echados en un horno de fuego, también pudieron superar esta prueba y ser intocables por aquel fuego en ese momento. Y estos 4 muchachos fueron puestos en posiciones de mando en ese rey, permitiendo que el rey estableciera un edicto y dijera un día: ahora aquí solo se adorará al rey de estos muchachos. Mire lo que provoca la honra de Dios, la honra a Dios. Y así como la deshonra nos trae destrucción, mira hasta dónde nos lleva la honra a Dios. Porque es que la honra a Dios nos va a permitir ver cosas inimaginables. Hay un hecho en la Biblia único que sucedió en la vida de un hombre que supo honrar a Dios. Y un hombre que tenía debilidades como tú y como yo.
Porque déjeme decirle, caminar modo honra no es que en algún momento determinado no vamos a poder flaquear. No podemos cometer algún pecado. El que camina modo honra sabe cuál es la capacidad que tiene cuando flaquea, que no se queda. No mira su caída, él mira cómo levantarse. Por eso es que dice la Biblia que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Porque aprende a mirar en la distancia el objetivo que tiene. Por eso Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, extendiendo mi mirada a lo que está allá adelante. El que camina a modo honra nunca verá la circunstancia para quedarse atrapado en la circunstancia. Nunca verá la magnitud de su problema. Por eso fue que David nunca vio a Goliat tan alto y tan fuerte como para limitar la acción poderosa de su Dios, aún con ese tamaño que tenía. Porque aún cuando David falló, rápidamente recomponía su relación con Dios. Cayó en adulterio, pero dedicó un salmo para pedir perdón por ese pecado que había cometido. Y por eso Dios dijo un día de David: no he conseguido otra persona con un corazón conforme a de él. El corazón de alguien que camina a modo honra es un corazón que apenas es herido por un sentimiento encontrado, apenas es herido por un pecado, siempre buscará la manera de cómo ser sanado. Y por eso es que vemos entonces a un Elías un día siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego. Único evento registrado en la historia bíblica. Y me consigo también un Enoc, que dice la Biblia que Enoc fue traspuesto al cielo. Y aquí podemos leer, como dice nuestro pastor, entre líneas, lo que no está tácitamente explicado en la Biblia. Porque si Enoc fue traspuesto al cielo y me dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que Enoc pensaba, Enoc hablaba y Enoc actuaba siempre agradando a Dios. Iglesia, no nos imaginamos todas las cosas que podemos lograr nosotros cuando decidimos caminar modo honra. ¿Por qué que cuando caminas modo honra hasta activas promesas sobre tu vida? ¿No dice acaso la Biblia que cuando yo honro a Dios con mis bienes, qué va a suceder con mis graneros? Cuando lo honro con mis bienes y con mis primicias, dice que mis graneros serán llenos abundantemente. Esa es una promesa. Me dice que cuando yo traigo los diezmos al alfolí, ¿qué va a hacer Dios? Estoy caminando modo honra, porque cuando yo traigo los diezmos a la iglesia, yo estoy teniendo un acto de obediencia para con Dios. No me estoy quedando con lo que le pertenece a Dios. Y como estoy teniendo un acto de obediencia para con Dios y estoy caminando modo honra, entonces ¿qué hace Dios cuando yo traigo mis diezmos a la iglesia? Abre las puertas de los cielos. 1, para traer provisión. 2, actúa a mi favor deteniendo el enemigo, para que no venga destrucción sobre mi matrimonio, para que no venga destrucción sobre mi familia, para que no venga destrucción sobre mi salud, para que no venga destrucción sobre mi ministerio. Porque el cuidado que Dios activa cuando tú cumples con este requisito no es solamente que Él te va a bendecir financieramente, sino esto va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué otra promesa puedo activar cuando yo camino modo honra? Aún puedo establecer una comunicación fluida con Dios. Pedro nos dijo que cuando nosotros honramos como hombre a nuestro cónyuge, esto es algo, un internet que se activa tremendamente y la comunicación entre él, Dios y nosotros fluye, pero que cuando dejamos de tratarlas como vaso frágil, se interrumpe la comunicación entonces entre Dios y nosotros, al punto que Él dice: no lo voy a escuchar. Cuando yo decido caminar modo honra, estoy asegurando la promesa de una corona de justicia que Dios ha prometido a todos los que le sirven a Él.
Por eso Pablo se mantuvo enfocado en caminar modo honra. Y al final de su carrera entonces él pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me resta esperar en el Señor, el juez justo, la corona de justicia, el cual Él ha prometido, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo no sé si esto es suficiente, iglesia. Si todas estas bendiciones son suficientes, si todas estas promesas nos pueden hoy motivar a caminar modo honra. Pero yo te puedo asegurar por la palabra y por todas estas cosas que he traído a colación, que si hoy tú te atreves a dar pasos de firmezas, caminando modo honra para con Dios, como lo dijo él mismo, el bien y la misericordia de Dios, aun cuando estés en aflicción, aun cuando estés en problemas mayúsculos, nunca se apartará de tu vida, y Él garantizará lo que estableció en su palabra. Vas a caminar en la tierra de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pueden ponerse a sus pies por un momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, si algo te pido en esta mañana, es que tú traigas sobre cada uno de tus hijos en este día la fortaleza necesaria para que cuando estén frente a sus distintos problemas no se debiliten frente a ellos, Señor. Para que las circunstancias del tiempo presente que estamos viviendo y de los días que nos esperan por vivir aquí en la tierra, aun cuando se tornen muchas veces tenebrosos, nosotros podamos mantener la mirada puesta en el autor y consumador de la vida y estar dispuestos a dar pasos que siempre te honren, para no vender nuestros principios, para no comprometer nuestra intimidad contigo, Señor. Hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo ministrando en la vida de cada uno de ellos y ayudándole, Señor, a poder refugiarse en todo tiempo en tu palabra, confiando en tus promesas, de tal manera que ellos un día puedan decir las mismas expresiones de Pablo: he guardado la fe, he terminado mi carrera y he guardado la fe, y ahora me resta esperar esta corona de justicia que Dios tiene preparada para mí. Padre, yo los bendigo en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos.